Hola, ¿qué tal? Estamos empezando. Bienvenidos todos. Estoy bien contento y estoy en la galería. Hoy día acabamos de inaugurar Raquel Schwartz. Había un montón de gente, casi todos con barbijo. Casi todos, casi, dirías de Casi todos. todos con barbijo. Estoy contento de estar acá. Roberto Lanza está moderando, está dirigiendo este proyecto. Una serie de conversaciones sobre cine. Esta semana, como esta casa es suya, le agradezco a Roberto todo esto, todo es increíble. En la discusión que tenemos día a día, las conversaciones, los invitados, las reflexiones, me parece que son importantes. Yo lo consumo desde las artes visuales, permanentemente estoy tratando de sacar conjeturas. En algún momento Roberto y yo vamos a tener que salir en vivo para sacar las conclusiones que de todos modos están quedándose al aire. Es complicado, es bien interesante para mí darse cuenta que somos tan iguales, pero también tan distintos en algunas cosas. El trabajo colaborativo que hace la gente de cine es impensable para la gente de artes visuales que quiere estar encerrada en su taller. Entonces, me parece como que esas grandes diferencias como que son notorias y tal vez como nos pueden sacar, diferenciar y también como conjugar. Así que los dejo a los nuevos invitados de la noche de hoy. Roberto los va a presentar. Y bueno, Robert, te dejo a cargo. Gracias por todo, gracias, bienvenidos. Gracias, Rodrigo, y bienvenidos a todos. Rodrigo se va a despedir ahora. Se ha quedado varado en la galería porque estábamos con un par de presentaciones. La presentación de todas las obras todas las convocatorias que se hicieron durante la cuarentena. Entonces hay una exposición colectiva en kiosco, y en Nube está la exposición de Raquel Schwartz, que está exponiendo en su propia galería después de 14 años, así que es un evento muy importante. Y está hermosa, así que aprovecho la oportunidad de decirle a la gente que vaya a Nube a ver esta nueva serie de pinturas que están bellísimas. Gracias, Rodrigo. Puedes ir en paz. Se quedan en buenas manos. Y les doy la bienvenida a ustedes, chicas, chiques, porque es un grupo muy diverso hoy. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de nuestros invitados. Es un panel de lujo hoy. Es el más multitudinario que hemos tenido esta semana del cine, porque siempre los jóvenes son más. Y son más diversos y tienen ideas muy diversas, así que pues no podía ser un grupo pequeño, y aún así creo que nos hemos quedado cortos. Con Rodrigo hablábamos ayer de que probablemente nos falta una charla, que es la charla con los críticos, ¿no? Y saber y definir que desde la otra mirada, desde fuera del cine, qué se está pensando, qué se está hablando del cine boliviano, ¿no? Nuestra intención es hablar de la contemporaneidad del cine. Hay un cine boliviano contemporáneo, hay un lenguaje moderno boliviano con identidad boliviana, hay una estética boliviana o nos hemos globalizado de tal manera que nos estamos confundiendo en el universo de oferta audiovisual, sin una identidad muy, muy definida. Pero antes de que entremos en ese tema, voy a presentar a mis invitados, por favor. Está con nosotros Iberin López. Él es artista visual, es cineasta boliviano, director y productor de más de una veintena de cortometrajes de ficción, de documental. Es presidente y fundador de algo súper interesante, que es el Clúster Audiovisual de La Paz desde el 2016. Él nos va a contar qué es el Clúster Audiovisual. Es un concepto súper moderno, fantástico, me parece. Algunos de sus trabajos han ganado premios y otras menciones de honor, como el Amalia de Gallardo desde el 2008, Cultura Caótica el 2011, el 48 Horas Film Project de La Paz el 2017, entre otros. Es miembro de esta comunidad Clúster Audiovisual Internacional. No es solo boliviano el clúster, no es solo paceño. Trabaja como director en INCINE,
y colabora en las organizaciones de los festivales internacionales de FIRA y FICIPROX. Actualmente está en postproducción de sus 2 primeros largometrajes como director, Trasmayo, que se ha rodado en la Argentina el 2018, y Antonia, que se ha rodado en México el 2019. Voy a hacer un apunte sobre los lugares donde se han filmado sus películas. Tienen absolutamente todo que ver con el tema del clúster audiovisual, así que está pendiente una explicación específica de parte de Iber para nosotros. Con nosotros también está, voy a ir en orden de edades. Creo que Iber es el mayor. Por aquí está José Manuel. José Manuel ha sido alumno mío en la fábrica, como muchos de mis alumnos, muy especiales, muy comprometidísimos con el cine, amante, apasionado, de los alumnos más apasionados sin duda, y esa pasión lo ha llevado a estudiar afuera, a decidirse a estudiar en serio el cine. Él se dice a sí mismo, soy un teórico del cine y eso es lo que quiero ser. Productor audiovisual, guionista con licenciatura y maestría en teoría y prácticas de las artes del espectáculo en el Aix-Marseille Université de Francia, ganador en 2 ocasiones del premio del concurso municipal de video Amalia Gallardo en las categorías de mejor cortometraje animado y mejor cortometraje documental. Ha realizado varios productos audiovisuales de documental, ficción, cortometrajes, series, etc. Y ha creado la plataforma en línea de distribución de contenidos REC. Ha sido productor ejecutivo de 8 documentales sobre arqueología en el Valle de la Paz y videos institucionales para el Museo Putu Putu de Mi Teleférico. En Marsella, Francia, ha trabajado en las compañías de teatro, en la producción de material audiovisual y en la Asociación de Tierra Lúdica, en la coproducción de activistas de educación audiovisual dirigidas a niños, en la Asociación de ¿Por qué por nosotros? Teatro de la Farronerie. Ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Marsella. En el campo académico se desempeña como docente de posgrado de la Universidad Católica Boliviana, profesor de la FX Academy de la Escuela de Cine de la ECA en La Paz. Dirán, ¿cuántos años tiene este sujeto y por qué está en el grupo de los más jóvenes? Es verdaderamente joven, aunque no lo crean con ese currículum. Y están 3 chicas con nosotros. Jessica, que es actriz, artista plástica, compositora, cineasta, youtuber, escritora y activista por los derechos de las personas transgénero. Es licenciada en Comunicación y Periodismo en la Universidad del Valle, ha sido becaria del Instituto Superior de Arte en La Habana, en Cuba, donde estudió Comunicación Audiovisual. En la especialidad de Dirección tiene un diplomado en Puesta en Escena para el Cine La UNSA, es coproductora del programa radial La Intransigentes, que se transmite por Radio Deseo 103 en La Paz. Actúa en diversos largometrajes nacionales, entre ellos Averno, Las Malcogidas, Soren, República de Ideas y la película argentina Los Últimos de Nicolás Puenzo. Ha dirigido un mediometraje que se llama Eternidad y diversos cortometrajes, ha ganado varios premios y uno que se llama Yo nací mujer. Es un título importante dada la militancia de Jessica. Está también con nosotros alguien muy especial, que se llama Camila, donde tengo, aquí está. Camila ha nacido en La Paz el año 99, hagan la matemática por favor. A los 11 años ha comenzado a elaborar videos musicales caseros, ya desde muy chiquitita. En 2002 ha abierto su canal, el 2012, perdón, ha abierto su canal de YouTube que se llama Bubu's Tape. Está activo desde entonces. En este tiempo hace videos experimentando con diferentes técnicas de animación, apropiación visual, ese es un concepto súper interesante que tenemos que revisarlo, y videos que registra cotidianamente. Ha participado en el Festival de Cine Radical en 2 ocasiones, Perifescénica en 2017, cortometraje elaborado solitariamente, y TRH junto a Andrés Mariño. Colaboró en el colectivo Chivo Maquínico
en el proyecto Ibrix, una intervención al registro de un performance de Daniela Lu González. Participó en el Festival Warmi Fílmica como ponente para reflexionar el papel de las mujeres del cine. Estudia literatura en la UMSA desde el 2017. Camila Perales es sin duda alguien a quien tenía muchas ganas de tener en esta versión del Art Mood de Kiosco, y ha sido una recomendación de Isa Montalvo. ¿Dónde está el currículum de la Isa? ¿Dónde lo tengo? Lo he perdido. Isa, contanos por favor tu perfil, porque he perdido tu... Qué triste. Bueno. No, o sea, soy montajista. Creo que me he dedicado a eso desde changuita. Experimento igual con el montaje a través de otros materiales, como creo que casi todos. Después de eso me ha interesado en varias áreas: la ilustración, la escritura, la investigación social, la fotografía, hasta la música, creo. He ganado algunos premios en el 48, el anterior y el 2018 y el 2019. He participado del festival y al mismo tiempo también uno de mis videoartes que se llama La vida de la Yahua estuvo como selección oficial de un festival de Italia que se llama Intimalente. Y alguna vez he estado, por ejemplo, en las ferias del libro, ¿no? Exponiendo algunas de mis fotos 2 veces, 3 veces creo, y he estado... Sí, que no es poco, dice, es todo, dice, y es fotógrafo, y es documentalista, y es editora, y ha ganado el 48 Film un par de veces en Cochabamba. Como verán, es un panel de súper lujo. Es una generación que está entre los 20 y los 30. Ibert creo que está un poquitito pasado, un añito pasado. Pero igual yo lo quería tener en este grupo generacional porque está haciendo cosas muy nuevas, muy novedosas. Está más enlazado con la generación más joven que con la superior, digamos, ¿no? Superior en el sentido nada más de edad, ¿no? Hemos tenido con nosotros en la primera reunión una generación que tiene ya varios filmes, mucha experiencia de producción, mucha participación en la parte operativa, política y legal de nuestro cine. Y hemos tenido después una charla con una generación que se autodenomina Sandwich, que es una generación intermedia, que es un poco lo que ha sucedido a partir de la gestión de estas generaciones anteriores. No digo solamente los que estén entre los 40, sino también los más viejitos que han hecho un trabajo de gestión muy valioso para el cine boliviano. Pero hay un síntoma, creo, que es que en general la charla termina desvariando hacia el tema de la producción audiovisual y no hemos estado logrando hablar muy concisamente del concepto cinematográfico, de la teoría del lenguaje, de la contemporaneidad de nuestro cine, de la identidad de nuestro cine. Y es lo que nos interesa hablar porque hay una pregunta base que ha dado origen a estas charlas, es ¿qué cine vamos a ver después? ¿Qué viene después? No solo después de la pandemia y la cuarentena, sino ¿qué son las próximas películas que vamos a ver? ¿No? Y hay una generación muy pujante, que es la de ustedes, y me encantaría saber eso. ¿Qué es lo que viene? ¿No? Viene con identidad, viene con un lenguaje propio,
¿Viene a las pantallas grandes o viene a las pantallas chiquitas, a los celulares, a las tablets? ¿Cómo se está pensando la comunicación? Por eso es importante la presencia de Camila aquí. Ella es una videoartista que está haciendo trabajo en redes, ¿no? Ella se autodefine youtuber desde muy pequeña. Igual Jessica, ¿no? Está haciendo material para YouTube. Entonces, tengo algunas preguntas que se las digo de inmediato. Y para esto está José Manuel acá. Hay que revisar la historia del desarrollo del cine boliviano para saber qué es cómo se ha desarrollado nuestro lenguaje, nuestra identidad cinematográfica, o podemos experimentar, simplemente experimentar. Ya. ¿Qué piensas, José Manuel? Perdón, o sea, la pregunta es si el cine se ha desarrollado forjando una especie de lenguaje, digamos, boliviano, versus Sí, el hecho de que, o es que se ha liberado, digamos, y se ha dado hacia la diversidad. ¿Se lleva la pregunta? son ambas cosas, ¿no? Se ha desarrollado de esa forma y lo que se está haciendo actualmente ha hecho una revisión de lo que se ha hecho o solamente ha tomado la libertad y está haciendo sin hacer una revisión de lo que se ha hecho antes. Y es importante haber hecho esa revisión. Ya. Bueno, primero que nada, lo que quiero aclarar, ¿no? Es de que todo lo que podamos opinar, en todo caso desde mi persona, yo lo hago con todo el respeto y admiración a los invitados de las anteriores dos charlas, ¿no? Y no necesariamente estoy de acuerdo con todas las percepciones. De hecho, yo siento que efectivamente a lo largo de la historia del cine boliviano sí se ha generado una especie de identidad boliviana en el cine, eh, pero es un poco como el acento boliviano, digamos, ¿no? O sea, el acento chileno, el acento argentino, el acento mexicano, lo reconocemos. En Bolivia tenemos nuestro acento también, solo que no se conoce, no lo reconocemos mucho. Eso se debe a que no tenemos no sé, no tenemos un Tinelli, no tenemos unas telenovelas mexicanas, algo de impacto mundial y latinoamericano que haya dejado en el imaginario colectivo una idea de lo que es el estilo o la identidad cinematográfica boliviana. Sin embargo, sí existe esa identidad, según yo. Se siente en sus temáticas, en su aproximación a estas mismas temáticas y en su estética. Y también es verdad que en las generaciones nuevas se está tendiendo un poco a diversificarse y alejarse un poco de esas temáticas. Y lo digo no tanto por nuestra generación, que es más sándwich todavía, o sea, nosotros somos la mayonesa del sándwich, pero como docentes, los estudiantes con los que tengo contacto, ¿no? Jóvenes que acaban de salir del colegio, etcétera, ellos tienen una visión de lo que van a hacer completamente diferente a lo que hayamos podido ver antes, ¿no? Entonces, a mí me queda claro de que hay un punto de transición en estas generaciones, ¿no? Desde los millennials a lo que viene después, ¿no? Y a lo que venga. Es inevitable, según yo, y además genera cierta ansiedad saber, ¿no? Hacia dónde va, pero es impredecible. Y además, creo que, por lo menos en nuestra generación, que nosotros somos cineastas que van a sacar pronto sus óperas primas, etcétera, podemos confirmar, digamos, con certeza de que hacia dónde queremos llevar el cine. Tal vez no nos hemos planteado la pregunta de hacia dónde lo queremos llevar, pero las decisiones que tomemos van a llevar el cine hacia los puertos que sea la consecuencia de lo que decidamos nosotros. Entonces, a mí me parece súper interesante la pregunta y sí creo que existe una identidad en el cine boliviano, ¿no? Con excepciones puntuales y todo lo que quieras, pero sí siento que hay ¿Tú una... crees que como dice el Chivo,
se está diluyendo un poco esa identidad en la nueva experimentación, en la nueva expresión audiovisual? ¿A mí? Sí, sí. Sí, es que no escuché bien mi nombre. Bueno, yo creo, bueno, voy a hablar desde mi caso, ¿no? No digo que todos los jóvenes hagamos eso o algo así, pero yo en algún momento he sentido que tengo que ver y tengo que conocer a lo que me estoy enfrentando, digamos, a lo que se está haciendo actualmente, a lo que se hacía antes, a lo que es más experimental, a lo que es más comercial y así. Y puedo decir, digamos, que existe una tradición, más que de una identidad, yo hablaría de una tradición, y que las nuevas generaciones, y me refiero tal vez desde los 90 hasta ahora, que han ido respondiendo a esa tradición a través de tópicos, que son estos temas recurrentes en nuestro cine, y que en cierta manera como que los han respondido respetuosamente, ¿no? Con alguna excepción, y la excepción que yo conozco sería la de Procrastinación, de Sergio Pinedo, porque me parece que es como, mientras todos tienen como cierto respeto a los padres, podría decirse, Procrastinación es de alguna manera una película blasfema y como que además muestra algo que rompe bastante con algo que es bien marcado y es boliviano, que es abordar los temas históricos o sociales de una forma completamente solemne y sin humor. Y con humor no me refiero precisamente a hacer comedia y que vayamos al cine a reír, sino con cierta ironía, con cierta, digamos, como agudeza, ¿no? Para tocar ciertos temas. Y, por ejemplo, yo no encuentro un equivalente en el cine de Hilda Mundi, que pueda ser igual de crítica y con unos chistes súper elaborados, digamos que no es que te vas a reír a carcajadas, pero que está punzando en la llaga de la sociedad de alguna manera, porque estamos muy acostumbrados a algo muy solemne, muy serio, ¿no? Como tomar las cosas muy en serio. Y creo que eso es muy, muy boliviano y que se manifiesta en todas las artes. Es cierto que somos una cultura bastante solemne, ¿no? Y esa solemnidad probablemente es sí, puede ser como la cuña de esa rigidez, digamos, ¿no? Estamos como esculpidos en piedra en que hay que ser solemnes y hay que decirlo de manera solemne. No sé, ¿qué piensas tú, Iber? ¿Estás trabajando Bueno, con yo grupos? estoy, sí, de hecho, estoy muy de acuerdo con lo que dice Camila y con lo que dice José Manuel. Esta es la tradición, es muy fuerte, ¿no? Marca de alguna manera también distintos tipos de visión. Y algo que tal vez deberíamos recalcar en las nuevas generaciones es la globalización, ¿no? Nosotros somos como que el comienzo de la globalización. Bueno, no sé si por todos los invitados de este grupo, pero yo he empezado desde los disquetes hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en cuanto a la tecnología y al acceso de la información, al acceso de películas, te pone en un estándar, digamos, ¿no? En igual, de alguna manera, en una igualdad de conocimientos y de capacidades. Entonces, ahora es como que no tienes tantas excusas como antes, como para decir que no, es que no he tenido la oportunidad o no tenía el conocimiento, no había quien me guíe. Tienes un montón de material en la red que te acerca a ello, ¿no? Me refiero a esto a lo generacional, por ejemplo, en el grupo que ya mencionaste, en el clúster audiovisual de La Paz, tenemos un caso excepcional, ¿no? Sebastián Salas tiene 15 años y ya tiene más de 4 cortometrajes, ¿no? Entonces es algo innato y es porque simplemente tienes acceso y esa familiarización con la tecnología y con los nuevos medios, que es algo que no necesariamente ha tenido que entrar a una escuela ni nada, sino que ya está empezando a realizar, ni siquiera ha terminado el colegio, ¿no? Y no dudo que va a llegar a lugares mucho más posicionados desde otro punto de vista
tomando en cuenta que el punto de vista que tiene ahora es totalmente nuevo, totalmente distinto. Porque me pongo a pensar, o sea, yo a los 15 años que hubiese hecho con una cámara y con la capacidad de ahora tener toda la herramienta digital, claro, sería otra mi realidad en cuanto a la visión y a la narrativa que voy experimentando, ¿no? Entonces yo creo que va pasando por ahí. A lo que dice Camila sobre la tradición, sí, es muy importante empezar a romper esquemas, ¿no? Tanto como realizadores, como artistas y también desde el punto técnico. Considero desde lo personal que estoy en una etapa donde estoy aprendiendo a desaprender, sino todo lo que había aprendido en la academia, o sea, en la escuela de cine, todo lo académico, todos los conocimientos académicos que había observado, obviamente me han puesto en un camino demasiado rígido, ¿no? Entonces ahora estoy como en una etapa donde estoy empezando a cuestionar todo lo que he aprendido y empezar a experimentar por diferentes lados, ¿no? Por diferentes vías. Tanto desde lo técnico, lo tecnológico, como también lo narrativo, lo filosófico incluso. Pero mencionas algo importante que es la academia, ¿no? Haber aprendido antes de romper reglas. ¿Tú estás de acuerdo, Jessica? Buenas noches y bueno, lanzando la última pregunta, sí, yo creo que como rescatando tal vez una frase que por ahí escuché alguna vez de Paulo Agassi y que se aplica mucho es eso, ¿no? Lo que dices justamente, para romper las reglas hay que dominarlas, porque si no lo haces, no las dominas, no las conoces, es como que no sabías que era la regla, ¿no? Pero igual, de igual manera se va aprendiendo en el proceso, ¿no? Coincido mucho con lo que decía Camila en esta cuestión de la historia, el bagaje, el pasado que tenemos en el audiovisual boliviano, de esta, no sé, tal vez la búsqueda o tal vez la palabra identidad para muchos cineastas o artistas del pasado era justamente el rescatar las culturas que tenemos acá y plasmarlas, ¿no? En el arte o en el cine, justamente como vemos el cine indigenista, el primer largometraje de ficción Corazón Aymara, ¿no? Te dice, Bolivia es esto, ¿no? Como cultura. Pero en realidad, creo yo que debemos vernos en la pluralidad, en la diversidad. Incluso yo me manejo mucho en que cada persona es diferente, ¿no? Tú como identidad propia, personal, sabes y conoces las necesidades que tienes, las inquietudes que tienes al filmar, ¿no? Entonces, cuando mencionabas tu primera pregunta de que si lo nuevo que se está haciendo ha revisado, ¿no? Lo que se hizo antes, creo que tal vez el primer momento que tú tienes la cámara, así con 11, 14, 15 años, tienes una cámara en mano y comienzas a filmar con una intención de hacer audiovisual, lo estás haciendo intuitivamente, lo estás haciendo lo que sientes ese momento, lo que necesitas contar en ese momento, ¿no? Después ya justamente tal vez irás revisando, informándote, ¿no? Investigando lo que era la historia del cine de tu país, o estás viendo lo que hace tu compañero, tu contemporáneo, tu otro colega cineasta, y vas aprendiendo lo que se ha estado haciendo, y tal vez incluso si es que llegas a la academia vas a aprender mucho más, pero lo primero creo que sí se revisa, obviamente, pero en algún momento cuando tú estás queriendo filmar tienes una motivación personal, ¿no? Y en esa motivación personal creo que justamente hoy en día, cuando ya muchas personas, hasta en tu celular, tienes una cámara y puedes filmar una película con tu celular, como ya se ha hecho varias veces, entonces estás teniendo esa inquietud personal, ¿no? Yo como digo, repito, parto de la identidad personal, cosa que también hablo en las cuestiones como activismo transgénero, es cómo tú vives tu vida, cómo tú te identificas y cómo tú la ejerces, ¿no? Y cuando ya tenemos la cámara hasta en tu celular, ya hay miles, millones de productos que salen, ¿no? Diferentes formatos, incluso plataformas, lenguajes que se van diversificando. Y, y no, creo que actualmente estamos en eso, ¿no?
hay audiovisuales que no van a llegar a las salas de cine, pero están ahí en Vimeo, están en YouTube, y las podemos revisar, las podemos ver, y son cosas que una personita puede hacer en su propia casa, en su patio, en su jardín, y está comenzando a experimentar, ¿no? Y cuando ya se crea todo un mundo tan grande, creo que la identidad como país ya va a ser como todo ese constructo de productos personales, ¿no? Isa, Y tú que tal eres vez, un poquito old fashion, hemos charlado antes del cine. A la Isabel le gusta revelar películas en celuloide y está en la onda del retro. Y alguna vez que hemos conversado hablábamos sobre lenguaje, sobre narrativa, sobre la claridad de la narrativa, ¿no? Y voy un poco a esto de que es la tradición que probablemente sentimos que está esculpida en piedra, esta solemnidad boliviana, ¿no? Por eso digo en piedra, haciendo una referencia clara a nuestros monolitos históricos, ¿no? Sin embargo, tenemos una colección de películas muy exitosas que son precisamente las comedias, ¿no? Mi socio, Cuestión de Fe, Jonás y la ballena, La llamita blanca, etcétera. Es como una muestra de que hay otros modos de llegar al público y hablar de lo nacional, de la bolivianidad, sin ser precisamente solemnes, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de la ruptura como en ese sentido, de la comedia, ¿no? Estamos hablando de la ruptura en el sentido de transgredir completamente el lenguaje y las formas, ¿no? Y esa ruptura del lenguaje y las formas podría estar llevando a una por ahí pérdida de identidad. ¿Crees que pueda suceder eso, Isa? Ya, bueno, para empezar, yo aún no creo que hay una identidad construida en el cine boliviano. Yo creo que está en proceso. Lo digo porque creo yo que la identidad del cine boliviano va a nacer el rato en el que nosotros no empecemos a decir esta película y esta película abarca todo Bolivia, ¿no? Abarcan los valles, abarca el altiplano, sino cuando nosotros, desde nuestro lugar de enunciación, vamos a hacer películas y expresarlas también bajo nuestra propia cercanía, bajo nuestra propia, obviamente, nación, identidad, y en cuando ya empecemos a tener todo este conjunto de ideas, de expresiones, recién allí, yo creo, vamos a vernos, ¿no? Como un cine boliviano como tal. Y yo creo que por ahora se ha ido construyendo cine que ha tratado de reflejar generalidades de cómo sería el país entero, pero hay muy poco desde la misma persona, ¿no? Justamente lo que Jessica estaba hablando sobre lo micro, de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestros propios hogares, con nuestras propias personas cercanas, ¿no? Y un poco a eso me refiero con romper la tradición. La tradición, no sé, tipo que te va a decir que abarque ciertos temas que se han ido abarcando ya constantemente, pero a ratos se estanca ahí y tampoco queremos que se estanque, ¿no? Los Creo que chicos ahí ayer nos recién... decían, perdón que te interrumpa, Isa, ayer Denise nos decía, es que estamos haciendo el cine y se hace el cine que nos permiten las circunstancias. Decía, no me acuerdo si Sergio Bastani o Denise ayer, que igual antes los cineastas bolivianos anteriores han hecho el cine que las circunstancias de producción les permitían. Yo francamente, no estoy muy de acuerdo a que las circunstancias de producción sean las que definan eso, ¿no? Creo que era más bien la circunstancia, sí, política, histórica, totalmente, ¿no? Es cierto, José Manuel, que es historiador del cine boliviano, nos va a decir si es o no verdad, pero los primeros periodos, los dos primeros periodos del cine boliviano que corresponden entre principios del siglo XX y
y 1970, 80, tratan de hacer, como dice Isabel, una apropiación histórica de estos somos, ¿no? Los bolivianos, estos somos, la Jessica también lo dijo, y mostrarnos al mundo, y no solo al mundo, sino mostrarnos en nuestra diversidad, ¿no? Mostrar los collas a los camas a los collas y a los chafacos, etcétera, y hacer una apropiación de nuestro territorio, del territorio nacional, porque no había ni la televisión, y eso lo dije ayer también, ¿no? Los bolivianos no sabían qué comprendía Bolivia, entonces había que hacer esas películas. Después del periodo de la dictadura de Banzer y la recuperación de la democracia, había que hacer las películas que hablaran de eso, y en ese momento de las dictaduras también, había que hacer las películas que denuncien los crímenes de la dictadura, ¿no? Yo hago una analogía con la generacional con la recuperación de la democracia, a veces pensando en que, prejuzgando tal vez, y me disculpan por eso, que los jóvenes que han nacido en democracia no tienen un valor muy arraigado en eso que es haber recuperado y tener la democracia y tenerla y vivirla y gozarla, ¿no? Y tal vez un poco, ya lo parafraseaba ayer, Denise decía, bueno, tenemos un camino más hecho que antes, ¿no? No tenemos que luchar para hacer cine, hay mejores condiciones, hay condiciones mejor dadas, entonces no nos preocupamos de qué se debe filmar de Bolivia. Ahora tenemos la libertad de hablar de temas muy diversos, tenemos la libertad de hablar del yo, y entonces aparece el cine de autor boliviano. Denise ayer nos decía, no me gusta la etiqueta de cine de autor, pero al final lo es, ¿no? Es un cine de autor, y les pregunto a ustedes si les gustan o no las etiquetas. ¿Es un cine experimental el que ustedes vienen proponiendo y al que apuntan, al que apuestan? Creo que he dicho varias cosas, no sé si es demasiado confuso, pero bueno, la pregunta tratando de concretarla sería, esta libertad en la que han nacido, en esta libertad creativa y esta amplitud de posibilidades de producción, les está dando esta libertad de expresión más individual, digamos. Sí, Perdón, ahí me gustaría acortar. Perdón, le voy a hacer la palabra a Jessica primero, Sí, sí, no, que está levantó bien, la manito. está bien, está bien. perdón, pero estamos con muchas ganas de hablar. Bueno, no, sabes, se me vino a la mente una cosita que escuché en la primera charla, ¿no? Como que era la identidad del cine de otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, realmente hay una identidad del cine mexicano, por ejemplo, el cine de oro de México, tal vez. Y me pongo a pensar, tal vez es porque ellos allá hay una industria, ¿no? Y en esa época era una industria muy rígida, una industria que se regía por ciertos parámetros y había pocos productores, pocos directores, y ellos eran los que definían, ¿no? Y marcaban, y tal vez cuando después me pongo a hablar con algunas amistades de México, me dicen, sí, pero es que a mí no me gusta, o en el norte de México no tenemos ese acento, en Yucatán no tenemos ese acento, entonces al final también no es como que la identidad del cine mexicano identifica a todo el país, ¿no? Tal vez es muy centralista en la Ciudad de México. Siento que en Bolivia también hemos pasado por eso cuando se hacía mucho cine acá en La Paz, digamos, ¿no? En el occidente. Y que ha ocasionado después que aparezcan diferentes largometrajes de Santa Cruz, de Tarija, ¿no? Cochabamba, el norte, etcétera, ¿no? Entonces, al final, no sé si realmente se pueda, como decía Isa, ¿no? Abarcar una identidad en una película que realmente marque a todos, ¿no? Es bastante difícil porque en todos los países somos plurales, ¿no? Somos diversos. Y ahora, tal vez en Bolivia, como no hay una industria, como no hay alguien que te marque, y como ahora ya, como dije hace rato, hay como esta democratización de la cámara, creo que sí tenemos mucha mayor apertura a poder buscar nuestras propias historias desde nuestras vivencias personales o vivencias cercanas y poder contar lo que realmente queremos decir desde nuestro pequeño entorno, ¿no? Y realmente al final
va a llegar a cierto público con el que se identifique. Voy a leer uno de los últimos comentarios que hay en la página, precisamente porque se opone un poco a lo que dices. Me van a decir ustedes si creen eso o no. Dice Mauricio Egue Simaná, dice, el cine boliviano debería mostrar más de nuestra cultura e historia. Todos ¿Puedo moviendo. responder? ¿Puedo Yo responder? igual. Yo también. He tocado la llaga, creo, ¿no? Sí. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Sí, ya. Bueno, me parece de que esta pregunta por la identidad es bien tramposa y que no solo nos pasa a nosotros, sino es un problema tal vez latinoamericano y tal vez de países tercermundistas en general, de que tienes que mostrar la cultura de tu país. Si eres iraní, en tu exposición tienes que mostrar la cultura de Irán, porque si no, no se nota que es de tu país y todo eso. Y personalmente, yo me he hecho esta pregunta, donde, digamos, ¿en dónde va a entrar lo boliviano y todo esto, no? Pero he visto que no tenemos un deber ser, digamos, como realizadores, y podemos pasarnos de largo esa pregunta. Y eso no significa que a uno no le importe su país, que no quiera ver su historia o todo eso, pero no somos panfletos turísticos tampoco, ¿no? Entonces, yo lo he sobrellevado de esa manera, tal vez un tanto agresiva, pero pienso eso, que no tenemos un deber ser de contestar, de mostrar la historia o algo así. O si queremos, sí, lo hacemos, digamos, pero no es un deber de lo que deberíamos hacer, de lo que deberíamos trabajar. Claro, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? La cultura es algo estático, es algo que ha pasado sí o sí hace 10, 20 años. O sea, la cultura la estamos viviendo todos los días, es nuestro accionar, es una pluralidad de acciones y sentimientos que tiene la población, ¿no? Es una pregunta tramposa porque, como dice la Cami, yo igual, cada vez que hay como un demonio ahí que te persigue, te dice, no estás siendo lo suficientemente boliviano para postular este festival, tienes que mostrar tu cultura, tu patrimonio, cuando en sí, cuando nosotros nos expresamos con sinceridad, ¿por qué no nosotros hablamos por la cultura? Nosotros somos la cultura. O sea, ¿dónde más vas a buscar, no? Y al mismo tiempo, yo creo que por obvias razones, no se puede hablar de una única cultura, ¿no? No se puede hablar totalmente de una única cultura y es como que te dicen que tienes que ir así o sí hacia un lado. Yo creo que es inherente, o sea, ahí te das cuenta que tal vez lo que has escrito sí corresponde a un tipo de cultura, pero tú no lo vas a decir, tengo que ponerle más bolivianidad ahí, ¿no? Porque ya es inherentemente boliviano. Sí, creo que has respondido a esta otra pregunta que viene de Andrés Julián Mamani, pero está dirigida al Chivo. Perdona, José Manuel. No hay problema. Que dice, ¿qué es el acento boliviano según el joven? Era una analogía, o sea, el acento, uno reconoce el acento de un país, de Argentina, de Chile, etcétera. Yo que he vivido en el extranjero, he vivido en una ciudad donde hay muchos latinos, y esto era en Francia, y muchos franceses hablan español. Entonces jugábamos a identificar de qué país venía cada uno de estos latinos, ¿no? Entonces, siempre era muy fácil, mexicano, chileno, argentino, cubano, y tú, así cuando me pegaba ahí, no lograban identificar mi acento. Sabían que era diferente a los demás, pero no sabían de dónde venía. Entonces, me refería un poco a eso con la estética del cine boliviano, digamos. Existe, solo que es difícil identificarlo, porque no estamos acostumbrados, los mismos bolivianos no consumimos mucho cine boliviano. Probablemente hemos visto más películas mexicanas que bolivianas, muchas personas. Tal vez nosotros no, digamos, porque estamos en el medio, pero la gran masa y la gente de nuestra generación no ven cine boliviano, no lo consumen, y esa es una realidad que hay que
Es verdad, hay que hacer. nos enfrentamos con mucha frecuencia a comentarios como de es malo el cine boliviano, son malos los guiones, el sonido es malo, y cuando preguntas qué han visto no te pueden nombrar más de un título, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pero les devuelvo la pregunta, ¿es malo, es bueno el cine boliviano? ¿Qué está pasando con el cine contemporáneo? ¿Existe un cine contemporáneo para empezar? A ver, Cami. Bueno, creo que en primer lugar me he dado cuenta que en las anteriores dos charlas se hablaba casi intrínsecamente de narrativa, de un cine narrativo, y creo que ahí ya hay una trampa, porque creo que en lo contemporáneo, creo que en una posibilidad de vanguardia hay cine no narrativo, que no precisamente tiene que contar una historia. Y en ese sentido hay varios ejemplos y no sé qué quieren decir los demás por ahora. Claro, o Pero sea, habría que definir qué es contemporáneo, ¿no? Porque contemporáneo puede ser que es de un presente, pero contemporáneo puede decir que ha roto con los esquemas del pasado, ¿no? Y bueno, la vanguardia igual, ¿no? La vanguardia básicamente te habla que has roto los esquemas. Y no, justamente igual lo que Cami dice es súper importante, ¿no? A veces consideramos que el cine solo es el desenlace, el problema, que el héroe, el camino, cuando hay tantas formas de narrar, o sea, no solo linealmente, sino que también hay varias formas de expresarse audiovisualmente. Y ahí habría que decidir algo que es, para mí sigue siendo una duda existencial, ¿no? ¿Qué es cine y qué es narración audiovisual? ¿O qué podría ser video, ¿no? Porque ahorita las plataformas están básicamente mezclando todas estas concepciones. Y al menos yo creo que cada vez las barreras se hacen más ambiguas. La verdad es que es mi pregunta para todos, porque yo igual he pensado bastante, ¿no? Sí, sí, tengo algunas preguntitas, algunos comentarios al respecto y una preguntita, pero le voy a hacer la palabra a Iber, que está ansioso por contestar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Isa, con Cami, con José Manuel también. Eh, Tiene mucho que ver la etapa también que estamos viviendo, ¿no? Ahora más que nunca estamos en la parte de replantear absolutamente todo, desde replantear qué es cine, desde el mismo hecho de que en el cine qué es boliviano y qué no es boliviano, cómo puedes seleccionar eso. O sea, es bien complejo, ¿no? Al mismo tiempo considero que en este hecho de la pandemia, de alguna manera se ha abierto una brecha para que la gente empiece a consumir cosas que no consumía habitualmente, ¿no? Pero yo lo pongo desde la experiencia con mi familia, digamos, la cuarentena fuerte, la primera etapa de la cuarentena estaba viviendo en la casa de mis padres, entonces yo los veía a mis viejos así, escuchar música que jamás había pensado que iban a escuchar, viendo películas que jamás iban a ver, viendo series, viendo cosas que rompían totalmente sus esquemas, ¿no? Yo creo que esto transgrede mucho más desde la realización. Entonces, es el momento donde tenemos que replantear absolutamente todo, ¿no? Y tal cual, como lo decía hace un momento, es generacional. Considero que las nuevas generaciones ya no se identifican tanto por un límite geográfico, sino más bien por un punto de vista que tiene que ver la relación del uno con el otro, ¿no? El hecho de algo ridículo, pero que sí me parece algo muy importante y que va a abrir nuevas formas de expresión audiovisual, el TikTok, que es una herramienta audiovisual y es tan directa y tan fácil de manejar y que los más jóvenes lo manejan así de manera innata y natural, está creando una nueva manera de ver, una nueva manera de pensar y una nueva manera de proyectar también el audiovisual. Entonces eso va a influir mucho y la única manera creo que es actualizarse también, ¿no? Estoy de acuerdo con que hay una nueva manera de ver y de plantear y que se está mirando de otra forma. Para empezar, el encuadre vertical, ¿no? A mí me ha transgredido muchísimo el encuadre vertical. Soy bien old fashion. Tal vez
Pero, Una pero cosita bueno, tal vez antes de dinos, Cami, seguir. dinos. Que no solamente creo que ya estamos pensando como estas cuestiones que dice Iberit, ¿no? Sino que también al hablar de un cine de vanguardia o contemporáneo, en el sentido de, digamos, transgresor en algún sentido, eh, tampoco ya podemos quedarnos pensando que el cine está en las salas de exposición, digamos, en las salas de cine, o está en las plataformas de streaming, sino que el cine está moviéndose a otras partes. Como dice Iberin, puede estar en TikTok, pero también puede estar en una obra de teatro. Y conozco dos casos, por lo menos, uno de Diego Rebollo con el proyecto Border, que colabora y que proyecta como cortometrajes mientras ellos están en escena, o sea, llevan el cine a la escena del teatro, y también el caso de Carlos del Águila, ¿no? En varias obras, él piensa la puesta en escena a partir del cine también, el uso de disposición de pantallas. Esto lo hizo en una obra de teatro de Winer Ceballos. Entonces me parece que también va por ahí, de que las artes ya son cada vez más interdisciplinarias, que no va a estar estática solamente solamente los cineastas con los cineastas y los escultores con los escultores, sino que ya hay escultoras cinéticas, digamos. Entonces ya es una mezcla de muchas artes. Sí, Dime, Jessica. sí, Perdón, José Manuel. A mí me encanta que están reinando aquí las chicas en un panel de mujeres, eh, porque además veo un poco el plan de que este grupo sea numeroso en mujeres, porque teníamos que hablar también del tema de cómo ha ido progresando con el tiempo la participación y la inclusión. Cuando yo llegué de estudiar cine, llegué a Bolivia, las mujeres en el cine eran la productora, que no siempre era una productora ejecutiva que había estudiado cine, era por lo general el aprovecharse la buena voluntad y esa energía productiva que tienen las mujeres para que nos consiga las cosas de la película, ¿no? Entonces, ese rol bien que posterga mucho a la mujer, al género, ¿no? Lo deja como una touch servicial y no una participación creativa y mucho menos a quién seguir. Está cambiando definitivamente. Por eso me encanta el liderazgo de la charla de las tres chicas que tenemos hoy. Así que voy a cederle la palabra primero a Jessica, perdón, José Manuel. Sí, lo siento chicos por cortarles. No, quería complementar un poco lo que dice Camila, que es cierto que ya las artes son interdisciplinarias y también estamos manejando mucho lo que se ha denominado el transmedia, ¿no? Es decir, las mismas películas que ahorita se estrenan en el cine, no solo vas tú a ver el tráiler o ver la misma película al cine, ¿no? Sino que están también en nuestros celulares, está ahí el tráiler, están fotos, entrevistas, etcétera, ¿no? Y bueno, ya es parte también del mismo colectivo imaginario de la gente, el hecho de que tú vas a ver el tráiler en YouTube o vas a consultar la cartelera en tu celular, etcétera, ¿no? Y más allá de eso, incluso, yo me pongo a pensar ahorita un formato que recién están haciendo, me parece, que es esto del 360, ¿no? Y me imagino hacia aquí a futuro tener así algún corto que sea en 360 y que se haga en Bolivia sería muy, muy alucinante, ¿no? Creo que deberíamos, tal vez yo, sistematizar eso. Gracias, Perdón, Jessica. de Voy a hecho, hacerle la palabra a José Manuel. Antes, José, voy a hacerte un par de comentarios y cuestiones para todos. Se está experimentando, esta experimentación, esta cosa moderna, esta vanguardia, digamos, de la que habla Isa y Camila, ¿se está haciendo de manera consciente o es así, espontánea, es un poco improvisación? No estoy hablando mal de la improvisación, de lo improvisado, estoy hablando de la espontaneidad de lo que se está creando, ¿ya? Eso por una parte, ¿no? Se está experimentando conscientemente, estoy diciendo, voy a hacer un cine que rompa estos esquemas de tal manera y que
cuente algo de esta manera que no es lineal, ¿no? Que no es una acción consecuencia de la otra, de la anterior, pero es una narración, ¿no? De alguna manera. Y ahí viene la segunda parte de mi pregunta. ¿Creen que algo como el TikTok y ese tipo de plataformas son capaces de comunicar algo a lo que podamos llamarle cine? A ver, José Manuel, dinos. Realmente me iba a eso, porque no estoy 100% de acuerdo con lo que estamos planteando, porque esta diversidad de medios de la cual estamos hablando nos puede llevar a algo diferente, pero no necesariamente va a llegar a reemplazar la concepción clásica del cine. De hecho, esto de por ejemplo, audiovisuales en teatro, etcétera, ya lo hicieron antes, ¿no? O sea, ya lo hizo Jodorowsky, los expresionistas alemanes ya lo estaban haciendo en los años 20 y jamás ha dejado de existir el cine como tal. Yo creo que muchos de estos nuevos lenguajes van a terminar adhiriéndose al lenguaje cinematográfico con el tiempo y muchos no. Pero la concepción clásica del cine no va a terminar de desaparecer. Si no va a desaparecer ahora en esta pandemia, es muy difícil que lo haga más adelante. Yo creo, de todas maneras, que eso se puede, se puede descifrar en función de hacia dónde apunta la industria del cine como tal, ¿no? O sea, un video de TikTok no genera lo que en beneficios, digamos, lo que pueda generar una película. A ver, Si se Isa invierte y luego Iber. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. En primer lugar, bueno, el contexto es bastante amplio, ¿no? Ahorita no quiero hablar mucho de producción, ¿no? Pero la misma sociedad en la que estamos se ha acelerado en un montón a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? De comunicación, de información. Y eso también hace replantear, ¿no? Nuestras formas de ser expresivos mediante el audiovisual, ¿no? Y ahí también el debate de si realmente, como Lucrecia Martel creo que ayer justamente planteó si existe un cine o no, ¿no? Y aparte de eso, estos nuevos lenguajes, o sea, parecía que nosotros como que lo dividimos del lenguaje tradicional con los nuevos lenguajes que se están dando, cuando creo yo que son parte del mismo fenómeno expresivo al final de cuentas, ¿no? Y bueno, tampoco hay una naturalidad simplemente de la narrativa aristotélica, ¿no? No es que esa es la única forma de contar una historia. Y creo yo que ya sea en TikTok en forma vertical, ya sea en una máquina de 8 milímetros o en un VHS antiguo, puedes tener una intención narrativa y eso es lo que importa, porque al final de cuentas, si nos ponemos a decir qué es cine y qué no es cine, estamos casi recayendo en lo mismo que la academia, ¿no? Que es verdadero, que no es verdadero, que ya la posmodernidad lo ha demostrado de muchas maneras, que no hay una verdad absoluta, ¿no? Que son la pluralidad de miradas, creo yo, ¿no? Es en lo personal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me hace recuerdo a alguna vez a un debate que pasé en la escuela, en los primeros años de escuela de cine, era la diferencia entre los videastas y los cineastas, ¿no? Y yo no entendía así, pero hacer cine es el soporte. O sea, al final, ¿qué es hacer cine, no? Que nos vamos a limitar por el soporte. Si filmo en 35 soy cineasta, pero si, no sé, pues si filmo en digital soy videasta. O sea, no tiene mucho sentido. Yo creo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Isa que sí, pertenece al mismo fenómeno, ¿no? Y se demuestra en la historia del arte. Considero que el cine, al ser un arte nuevo, le falta muchas etapas todavía por pasar, ¿no? Pasa lo mismo en el arte plástico con el arte contemporáneo, con las instalaciones artísticas, con el video performance, el performance. Los academicistas o los que son más clásicos, sin ir muy lejos, la formación básica que llevamos de arte no sé, pues en el sistema educativo nacional
llegamos al siglo XIX, ¿no? Y siguen, o sea, sigues pensando, saliendo del colegio, que el arte es lo bonito y punto, y te limitas solamente en eso, ¿no? Y tus referentes son del Renacimiento. Entonces, yo creo que más bien estas nuevas herramientas, que, bueno, no digo que mediante el TikTok lleguemos a hacer cine, puede ser que sí, puede ser que no, pero la herramienta no creo que vaya a definir, sino que es una brecha que se va abriendo y ahí depende de cómo lo utilices, ¿no? Y a lo que decía Jess, en cuanto al 360, sí, de hecho, Jess es parte del equipo también del clúster audiovisual de La Paz. Es muy nueva, pero hace unos 3 años ya hicimos un documental, ¿no? Un largometraje que llegó hasta Cannes, que se llamaba Bolivia Profunda, y está hecho en 360, ¿no? Y solamente son puestas en escena que para el momento a mí me ha parecido increíble, porque todavía no era común ver una cámara 360. De hecho, esta cámara estaba conformada por 4 cámaras GoPros. Entonces, las poníamos en un pedestal de luz y la gente no la identificaba como una cámara. Entonces, lo inmersivo de esta cámara ha retratado algo tan increíble que la gente ignoraba la cámara y pasaba perfectamente de manera natural y actuaba alrededor de esto, ¿no? Y yo creo que esta es tal vez las maneras por donde podemos ir experimentando y obviamente hay una infinidad más. Voy a devolverles la pregunta. ¿Se está experimentando de manera consciente? Yo después de Jess, porque Jess quería hablar. Dale, Jessy. No, sí, una acotación bien cortita, ¿no? Eh, Creo que no estamos, yo al menos no estoy diciendo que el cine tradicional se vaya a reemplazar o vaya a desaparecer para nada, ¿no? Miren, miles de años no ha desaparecido el teatro, no ha desaparecido la pintura, sino el hecho es de que se van complementando, ¿no? Se van uniendo, incluso experimentando, se van saliendo híbridos, ¿no? Porque creo que es así el arte, siempre el artista busca la tangente, el ángulo donde poder experimentar y sacar cosas nuevas y en eso estamos, ¿no? Ahorita estamos en el proceso tal vez de este digital, de la Vamos a globalización de entrar al Internet. tema de la distribución y la Esto, exhibición. Antes exacto, quisiera que nos... es, Antes decía que antes quisiera que terminemos este tema de la experimentación y el lenguaje. ¿Se está haciendo de manera consciente, Cami? Bueno, concuerdo con Jess con esto de que cuando, en mi caso al menos, cuando hablo de que las artes se van a combinar y todo esto, no me refiero a la industria, porque la industria tal vez se va hacia lo más seguro en muchos momentos, ¿no? Y no tanto por este tipo de experiencias, como decía, que las que he citado eran algunas aquí locales, que tampoco digo que sean los primeros que lo hacen, ¿no? Desde los 60 ya hay un montón de experimentos que nosotros hemos hecho y ya lo han hecho esos abuelitos, ¿no? Entonces, eso y con la experimentación quiero decir que a veces la gente entiende experimentación como voy a agarrar y voy a grabar como sea, digamos, pero la experimentación requiere un rigor de qué quieres experimentar, de qué quieres, porque se trata también de una experiencia, qué quieres explotar de alguna manera. Entonces hay en parte ese gesto como de los niños, ¿no? Que yo, por ejemplo, con mi primera cámara, me grababa hasta dentro de mi boca cómo se ve y grababa cualquier cosa, ¿no? Hay en parte ese gesto, pero también hay tal vez dinámicas o ciertas herramientas que nos ayudan a potenciar esa experimentación y tal vez un registro o cada uno tiene, creo, procesos, entonces tal vez es más un prejuicio que hay contra el cine experimental de que se hace sin rigor o que es cualquier cosa, ¿no? Justamente con Rada hablábamos antes de entrar en el vivo. Él nos decía, antes había entre los artistas conceptuales el videoartista, ¿no? El videasta, no era el videasta, era el artista de video, ¿no? Que era distinto. Y de hecho el concepto es, la etiqueta ha ido desapareciendo, ¿no? Como que no ha trascendido el concepto del videoarte y se están fusionando
entre las narrativas formales y esos videos experimentales hay una especie de fusión, ¿no? Tal vez para acotar esto que dices, me parece que el videoarte se ha quedado como una etiqueta en los museos, porque ahí es donde he visto más esto del videoarte. Por ejemplo, veía del cine, yo le voy a decir cine de Iván Cáceres, que me parece muy interesante y que en parte es una desventaja que se muestre solo como videoarte, porque no todos van a las galerías y no todos tienen ese acceso tal vez a llegar a ver esas obras. Y en ese sentido es como una élite, pero cultural, no necesariamente económica o únicamente económica. De eso quería hablarte justamente en tu anterior respuesta. ¿Importa el público? ¿No? O sea, digo, cuando hablamos de experimentación y de hacer cosas que no son las de la industria, no son las que el público espera o está habituado, ¿no?, a recibir, como una narrativa formal clásica que le cuenta algo, que le hace reír, que le genera emociones y que le da un final satisfactorio. Experimentamos no solo en el tipo de historia que se va a contar, sino en la forma, y a veces esa forma podría ser difícil de leer para el espectador, ¿no? Entonces, no estamos un poco corriendo el riesgo de crear ese tipo de burbujas que hacían los museos, las salas de exhibición antes, ¿no? Y por eso pregunto de nuevo, ¿importa el público? Yo creo que el cine puede ser lo que uno quiera, al final de cuentas, ¿no? Justamente, tenemos la libertad, ¿no? Que no tenían tal vez antes generaciones pasadas, y la diversificación de los medios nos da aún más libertad todavía. Pero esto es un poco como el Spotify, digamos, ¿no? Ahora tenemos libertad de descubrir prácticamente cualquier música del mundo, tenemos acceso ilimitado y sin embargo todos escuchan reggaetón, digamos, ¿no? Más que antes. Antes por lo menos investigaban, buscaban discos, iban a buscar los vinilos. Entonces yo creo que tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Sin embargo, si queremos que el cine boliviano, digamos, crezca, tenemos que pensar definitivamente en el público, porque el cine boliviano es un cine de autor tanto en el buen sentido como en el mal sentido. El mal sentido sería el caso de que no nos importa muchas veces el público. Y si el público no ve nuestra película es porque soy un artista incomprendido. No hay una noción realmente de ofrecerle al público lo que quiere, lo que me parece que está muy bien, no tiene por qué ser así. Pero esto es lo que generaría un progreso para el cine en términos de, no sé, en términos del gremio, digamos, en términos de generar empleo para las generaciones que vienen, etcétera. Se necesita más o menos entender que hay un público que quiere pan y no les podemos dar hueso, digamos. Queremos que el cine crezca, queremos que el público vaya a las salas bolivianas a ver cine boliviano, ¿no? Entonces es fundamental para mí. ¿Qué piensas de eso, Cami? Susa y luego yo, y luego Iberi, ya. Yo estoy pensando que, por ejemplo, el público ya no es el mismo público también, no es un público de masas, ¿no? Creo que también a partir del Internet, justamente sí hay obviamente un público que siempre va a estar, por ejemplo, tal vez el equivalente a reggaetón no se me ocurre en cine, ¿no? Pero digamos que va a estar consumiendo Netflix, que es como la cultura ahorita cinematográfica dominante, ¿no? Pero también a cada cultura hay una contracultura y también los jóvenes, sería mentira decir que los jóvenes solos, o sea, solo se quedan viendo eso, ¿no? Son un poco inconformes, ¿no? Con lo que les muestras únicamente ahí, ¿no? Fija tu vista acá, ¿no? O sea, quieren buscar otras cosas, experimentar. Y al menos yo rescato eso, ¿no? No sé si de todos de nuestra generación, pero de gran parte, yo veo que hay bastante investigación, ¿no? Y no sé qué querías
decir, Cami, perdón por interrumpir. No, está bien. Dale, dale. Me refería que tal vez, bueno, en mi caso yo hago cine en casa. No tengo estudios, no, y tampoco me proyecto a hacerlo profesionalmente y en eso también soy consecuente. Tampoco lo veo como voy a subsistir de mi arte, digamos. No, no lo veo así y eso me da una libertad extra porque me proyecto a conseguir trabajo de otras cosas y creo que también hay tantos públicos en Internet que puedes conectar con gente que precisamente está muy interesada en algo muy específico, ¿no? Entonces puedes conectar con gente que hace animación experimental en Rusia y te van a seguir y les va a gustar tu trabajo y ahí hay un público. Me parece que también es medio tramposo querer darle lo que quiere el público porque tal vez es subestimar también de alguna manera al público. y y no sé, tal vez en mi entorno, yo sé que a algunos les molesto, no sé, con mis cosas, o algunos que no les gusta, no son cinéfilos o algo así, les interesa un poquito más a partir de lo que les comparto, de trabajo de cine experimental de otras personas, o a veces también el mío. Entonces, creo que es así, creo que se ha diversificado y pienso que también es un tanto ingenuo querer competir con una industria tan grande como la de Estados Unidos, ¿no? ¿Se puede hacer productos locales que den buenos réditos? Yo creo que sí, pero me parece un tanto ingenuo ya querer abarcar masas y que el cine boliviano va a dominar el mundo, ¿no? Eso, como que no apuesto a eso, ¿no? Y no porque no quiera, sino porque lo veo difícil. ¿Querías decir No, algo? claro. Yo estoy de acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Camila. Eh, Más bien, tal cual, ¿no? Hay una industria en Bolivia, o sea, deberíamos hacer cine boliviano para bolivianos. ¿Cuál sería el mercado nacional, no? Yo creo que más bien la individualidad nos da esa misma libertad. Y de alguna manera, bueno, tenemos un país tan amplio y tan diverso en cultura que eso influye también en las lecturas frente a una obra, ¿no? Y el hecho de hacer cine y lo que podamos ofrecer como realizadores nos abre a una diversidad también de lógicas, de pensamiento, tomando en cuenta esto de pretender hacer industria, ¿no? Ahora, obviamente pasa como en el teatro. Si quieres hacer teatro popular, obviamente vas a romper taquilla, ¿no? Pero si haces un teatro algo más experimental o no sé, tal vez no lo haces ni siquiera en un teatro, esto pueda cambiar económicamente, pero no artísticamente. Entonces yo creo que son varios puntos que nos tenemos que replantear también como realizadores para ver hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Y tal vez esa Voy a es leer una un mirada comentario a muy propósito subjetiva. de esa respuesta tuya, Iber, dice, viene de Pablo Mauricio Bustamante. Dice, realmente deberíamos estresarnos tanto por tratar de construir una identidad de cine boliviano, entre comillas. Esa búsqueda forzada únicamente ha limitado las posibilidades narrativas, tanto en temas como en estilos. Creo que la identidad se construye en el camino y la exploración, no en la búsqueda forzosa de sentirse boliviano. Sí, creo que yo estoy de acuerdo, no sé ustedes, pero está sucediendo, o sea, el tema no es que nos esforcemos por crear esa identidad, sino nuestro cuestionamiento es, ¿está sucediendo esto? ¿No? ¿Está sucediendo esta identidad automática, autónoma y espontánea de la libertad expresiva y creativa? ¿No? Eso. Bueno, quiero avanzar un poquito adelante. Dice, bueno, ¿qué se quiere contar en todo caso? ¿No? O sea, hemos hablado de identidad, hemos hablado de estilo, de romper esquemas y las historias, ¿no? Es uno de los talones de Aquiles del cine boliviano, ¿no? Los guiones. Tal vez nuevamente traigo a la bandeja de la charla
¿por qué tenemos que contar precisamente historias? Me parece que hay muchos ejemplos de cine que no precisamente es narrativo o es narrativo sin llegar a concretarse de alguna manera. Por ejemplo, Compañía de Miguel Hilari o un corto de Joaquín Tapia que se llama Primavera. O sea, se me ocurren varios ejemplos que no precisamente tiene que ser el cine narrativo y tal vez el público está muy acostumbrado. Y es como Isa decía, tenemos como muy naturalizada la estructura aristotélica de principio, enlace-desenlace, pero tampoco es algo natural, es algo aprendido. ¿Puedo Ok. responder? A ver, José Manuel. O sea, es que van a disculpar, así, no estoy de acuerdo en absoluto, pero con todo respeto, ¿no? O sea, la diversidad de ideas es lo máximo. Y la riqueza. Yo creo que hace 120 años que existe el cine. Y durante esos 120 años se han experimentado muchas cosas, se han cometido errores, se han encontrado soluciones, se ha publicado al respecto, se ha teorizado al respecto. Entonces, a mí lo que me parece más difícil para mí es más difícil encontrar un cine experimental innovador que seguir unas reglas de manual de un cine comercial que atraiga al público, a la gente. Es muy fácil saber lo que la gente quiere. En el 2008 hicimos un estudio de mercado y vimos que en Bolivia se habían gastado $2 millones para ver Rápidos y Furiosos, los bolivianos. Con lo cual, o sea, está claro qué es lo que la gente quiere. No estoy diciendo que tenemos que hacer ese tipo de cine, solo estoy diciendo que que podemos hacer crecer el cine de manera, digamos, comercial, y eso nos va a dar, digamos, la verdadera independencia, ¿no? Porque hablamos de cine independiente, pero dependemos mucho al final de que alguien nos colabore o de encontrar gente que entienda nuestro arte, etc. Entonces, y creo que la estructura narrativa del viaje del héroe es natural, porque esto se da justamente en todas las culturas, de todas las épocas, de todas partes, ¿no? El monomito es un resumen, digamos, de cómo se cuentan las historias. Construcción humana, digamos, ¿no? Claro, exacto, en diferentes culturas. Con lo cual, digamos, sabemos, por lo menos eso es una certeza, que sabemos de que hay muchas más probabilidades de llegar a un público amplio siguiendo estas estructuras. Ahora, si el cine puede ser no narrativo, claro que puede ser, tenemos la libertad de hacer el cine como queramos, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar conscientes de que este cine alternativo, digamos, va a llegar a públicos muy puntuales, probablemente gente que se identifica con nuestro arte en Rusia, en otros países, porque en Internet podemos encontrar a gente tan rara como nosotros, digamos, pero el cine, digamos, global y el cine realmente que el público boliviano quiere ver, ese es Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, son esos $2 millones que han invertido para ver películas comerciales. Entonces, a mí me parece que es más sencillo de lo que uno cree, ¿no? O sea, podemos hacer cine alternativo y lo llevamos haciendo siempre, es más. En cambio, no tenemos un Amores Perros boliviano, un Ciudad de Dios, un Secreto de tus Ojos, clásicos del cine mundial hechos en Latinoamérica con recursos no tan lejanos a los que podemos tener nosotros. Esa es mi crítica, digamos, un poco Dinos, Isa. Perdón, Sí, Chivo, ahí yo difiero un poco porque, perdón, es que ahí yo considero que no tiene que ver con el cine que hagamos, ¿no? Más bien tiene que ver con la educación respecto al arte y la cultura. Porque eso no creo que vayamos el hecho de que la gente prefiera ver Rápidos y Furiosos a ver, no sé, pues todo un ciclo por el mismo precio, tiene que ver mucho con el nivel de educación cultural que tiene igual en colegio, ¿no? Claro, y pero es difícil corregirlo desde el cine mismo. Claro. Eso es... Sí, justamente puede ser narrativo sin usar la fórmula, ¿no?
eso no se desprende de algo que no es narrativo a algo que es narrativo. Todo cuenta una historia. Como a mí me ha enseñado desde la U, ¿no? Todo comunica, ¿no? Y por ende todo podría narrar algo, especialmente desde los ojos por los que los ves, ¿no? Pero también hay algo ahí clave, ¿no? Que es algo que se ha ido propagando ya incluso desde la misma educación, pero yo lo veo diferente un poco a lo que Everint dice, ¿no? La misma educación, por ejemplo, de cine, te dice que tienes que aprender esta fórmula para contar una historia. Pero cuando nosotros somos niños, por ejemplo, como Cami dice, ¿no? Tomamos una cámara, nosotros podemos contar historias de forma muy intuitiva, pero no por ende menos narrativas, ¿no? Y a veces nos inculcan tanto, ¿no? Que tiene que tener un orden, que tiene que tener estas y estas características, porque también la industria sobrevive a partir de estas, ¿no? No es ningún misterio por qué hay películas que son más ligeras, más entendibles, como el ejemplo que estabas dando, pero también porque la misma industria lo condiciona así, ¿no? Y la academia también lo condiciona desde siempre. Entonces, yo, por ejemplo, me imagino que se puede llegar a no solo una educación de creación audiovisual más diversa, sino también un nivel de entendimiento mucho más abstracto, menos lógico, más intuitivo, más emocional, a partir de nuevas narrativas, pero que con el tiempo la industria y muchas otras cosas sistemáticas se ha ido perdiendo un poco eso, ¿no? Entonces yo lo veo más como Definitivamente se ha educado un al problema, público la de verdad. una Se ha forma, educado al público. con el tiempo se ha educado al público. El público de hoy es capaz de ver cosas que antes era imposible, ¿no? Y además está habituado a estas nuevas cosas, eso es definitivo, ¿no? Tal vez con respecto a eso se podría hablar también esta típica discusión de cine lento versus cine rápido, porque cine lento es como más artístico, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha atrofiado el cerebro usar celular, porque cada vez la atención es más corta, ¿no? Entonces, y cada vez se acelera todo. Entonces también esto va a tener que pensarlo el cine experimental y también el cine de la industria lo hace constantemente, ¿no? Bien que lo mencionas, a eso quería llegar. Los medios han cambiado definitivamente, están cambiando las formas, ¿no? Hay un comentario por ahí, dice, ¿cómo el COVID va a cambiar las cosas? Ayer lo hemos conversado ya, pero creo que es más importante cómo la tecnología va a cambiar las cosas. Hablábamos ayer también de que ahora deseamos ver cosas más cortas, justo por lo que dice Camila, ¿no? Hay esa ansiedad de pasar con el dedo y ver cosas, muchas más cosas, mucho más cortitas. Entonces, ¿ustedes se están planteando como generación hacer películas en este formato? Narraciones súper cortas en pantallas súper pequeñas. Incluso yo diría, perdón, más de una pantalla, ¿no? Porque muchas veces yo estoy usando 3 pantallas a la vez, ¿no? Estoy con mi computadora viendo el monitor grande de una película, pero al mismo tiempo estoy con mi celular y se puede generar narrativas, ¿no? Que transgredan un poco las limitaciones de la pantalla misma, ¿no? De una sola pantalla. Yo creo que eso Y no ya hemos dependería. mencionado la pantalla grande, ¿no? Ni siquiera hemos mencionado la pantalla A la grande. sala, ¿no? ¿Qué dices, Sisa? Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, a mí me cuesta hacer un proyecto a largo plazo, porque puedo estar un año pensando en un guión, por ejemplo, y ver toda una realidad pasar por mis ojos cada 2 horas en internet, ¿no? Y eso al artista, creo que, bueno, al creador en general lo frustra y no es un mismo set para pensar incluso, ¿no? Tienes la hoja vacía o lo que sea, tu lienzo vacío, o sea, lo que se te ocurra, y ya lo estás pensando desde las lógicas de Internet. Y creo que eso también afecta mucho a una visión más interiorizada, ¿no? De qué es lo que quieres realmente hablar, qué
qué es lo que te urge hablar. Y estás contaminado por tantas cosas, pero es un arma de doble filo, lo digo porque también existe el fenómeno contrario, ¿no? Que te empapas de tantas otras virtudes, de tantas otras creaciones, que te es imposible realmente encontrarte a ti mismo, ¿no? En ellas, pero también encontrarte a través de otras personas. Y bueno, con esto de la tecnología, obviamente va a haber un desarrollo de múltiples pantallas y todo esto, ¿no? Pero como decía antes, siempre hay una contracultura. Y a mí me encanta, por ejemplo, una cosa que yo la llamo, y algún otro teórico la llama, esto de la estética del error, ¿no? Que es un poco manejar, encontrarle el alma a la máquina, ¿no? Lo digital se ha vuelto tan, pero tan perfecto que extrañamos tal vez que hay un rastro del error. Tanto así que nosotros mismos nos configuramos, nos creamos a través del ruido, por ejemplo, de la falla del VHS, del granulaje del film. Por eso muchas personas vuelven a lo analógico, ¿no? Porque también extrañan esa sensación de esperar, de ser pacientes, de hacerlo de otra manera, ¿no? Creo que eso es interesante y creo que también eso podría contar como desarrollo, ¿no? Crear y resignificar algo de la cultura anterior. Cami, ¿nos querías decir algo al No, respecto? Iberín te estaba levantando. Sí. Gracias, Cami. Sí, yo creo que más bien no deberíamos limitarnos a una u otra manera de realizar, ¿no? Sino que cada obra requiere y te exige diferentes cosas, ¿no? Entonces, no sé, pues por ejemplo, experimentar una obra con realidad aumentada sería genial. Lo mismo experimentar con una High 8, dependiendo lo que requiera tu obra, ¿no? Más bien no deberíamos limitarnos y sesgarnos, cerrarnos a una sola forma de hacer, que más bien deberíamos ver cómo alimentar y aportar a esta obra. Y tal cual, hay obras en las que no sé, pues puedes escribir el guión en una ansiedad total de 2 noches sin dormir, como también puedes escribir un guión que te va a llevar dos años, ¿no? Entonces, tal cual, yo creo que la energía de la obra te lleva de alguna manera a realizar de una u otra manera. Esta inmediatez, ¿no les parece que arriesga demasiado la parte artística, no en un sentido conservador, pero, a ver, me explico. La dirección de fotografía y la dirección escenográfica, ¿no? Escogemos una gran locación, invertimos muchísimo dinero en ambientar esta locación y muchísimo dinero en iluminarla, ¿no? Para tener una gran fotografía, una gran imagen, ¿no? Una imagen a veces casi pictórica, ¿no? Cuando eso se reduce a una pequeña pantalla, no estamos devaluando el valor artístico, no solo el valor del costo metálico que ha tenido eso, sino el valor artístico del fotógrafo, de la dirección de fotografía, de la dirección escenográfica, etcétera. ¿Iber? Yo puedo decir Jackson Pollock como pintor, digamos, ¿no? O sea, tantos años de pintura, de estudiar, no sé, pues, anatomía y demás para hacer manchas con pintura. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que se va a hacer. Por ejemplo, algo que ahora a mí me interesa mucho desde lo tecnológico, porque igual trabajo en fotografía también, ¿no? He empezado trabajando como fotografía y muchos de los trabajos que hago, de lo que vivo a veces haciendo fotografía o documental. Entonces, en fotografía, por ejemplo, depende del proyecto, ¿no? Hay proyectos donde la iluminación, no vas a poder tener el presupuesto para hacer una iluminación muy trabajada, digamos, pero sí vas a trabajar en condiciones muy bajas y hay maneras de resolverlo desde la cámara, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que te ofrece ahora la Sony Alpha, así que para mí es increíble que puedas trabajar con luz de luna, ¿no? Era para mí algo de más difícil en la fotografía es simular una luz de luna. Pero ¿y por qué no usar la misma luna para iluminar, ¿no?
Entonces, yo creo que más bien deberíamos usar todas las herramientas a favor y para lo que decía antes, ¿no? Construir y deconstruir todo lo que se ha aprendido. Pero ese logro no se queda ahí, devaluado en una pantalla chiquitita. Después respóndanme eso. Voy a hacer la palabra a Jessica, está hace rato levantando la mano. Sí, hay muchas cosas que no he podido decir en todo este trayecto. Eh, a ver, bueno, yo, primero, la última pregunta que hiciste, creo que sí es verdad, tal vez que algunas cámaras de celular, claro, están como un poquito limitando la calidad de la imagen, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, a muchos TikTokers, decirlo así, y también en YouTube, con YouTubers, creo que también mucho del éxito que tienen ellos es también de gente que se preocupa por ese tipo de la calidad de la escenografía, la calidad de la imagen, la calidad de la cámara, si eres youtuber, ¿no? Si grabas en TikTok, creo que es generalmente a través del celular y creo que la cámara del celular puede limitar eso, ¿no? Pero no sé si usar o no esto que estamos apuntando a este tipo de lenguaje. Y yo creo que depende de lo que quieras decir, ¿no? O a qué público o qué formato quieres. O sea, si tienes un producto, necesariamente vas a pensar en qué formato o dónde lo vas a proyectar, ¿no? A ver, ¿puedo decir lo que estaba pensando hace rato también? Dale, dale, Eh, adelante. sí, respecto a lo aristotélico que comentaban, ¿no? Igualmente es un arma de doble filo y creo que hay que saberlo hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en Cuba, algunas películas que se estrenaron mientras yo estaba allá, pues dentro del mismo entorno cinematográfico, algunas recibieron unas críticas. ¿Por qué? Porque eran películas que no se terminaban entendiendo, ¿no? Eran películas que se salían por la tangente y al final no sabías qué era, ¿no? ¿Por qué? Y allá en Cuba decían, es que hay muchos cineastas que por el tema político, ideológico, tienden a querer obviar el sistema aristotélico o la fórmula hollywoodense, etcétera. Pero al principio eran películas que te lo planteaban así, tenían su protagonista, tenían su conflicto, etcétera, pero no sé, por alguna o X y razón, metían otras cosas y al final la historia se terminaba disolviendo, ¿no? Entonces creo que si vamos a modificar, ¿no? O vamos a cambiar hablando de nuevos lenguajes, nuevas formas, tenemos que realmente pensarlas muy bien y que tengan un contenido, tengan un objetivo y una forma bien clara, ¿no? Eso es importante. Y lo último de una pregunta que hiciste también, Roberto, era de las nuevas historias. Yo siento que yo quiero mostrar historias que han estado ocultas, que han sido tabú tal vez, o que no se conocen, ¿no? Realmente, sí hemos hablado un poquito al principio del cine histórico, y a mí me gusta el cine histórico, quisiera hacer cine histórico en Bolivia, no porque sea identidad de Bolivia, no Bolivia, sino porque siento que son historias que no se conocen, que se están quedando en el olvido. Y, por ejemplo, Hollywood nos tira así como 20 películas del 11 de septiembre, como 50 películas del asesinato de John F. Kennedy, y ya nos los damos de memoria, ¿no? Pero hay historias bien bonitas que nos estamos olvidando. Creo que eso me ha gustado, por eso creo la película Fuertes, porque te estaba mostrando una parte. No porque sea Bolivia, etcétera, sino porque necesitamos mostrar este tipo de historias que no se conocen al exterior también, ¿no? Y Voy a claro, leer el un par tipo de de historias que a comentarios mí antes de... personalmente me preocupan, Gracias, digamos, Jessica. ¿no? Voy a leer un par de comentarios antes de ceder la palabra a Camila. Vienen antes de que se nos acabe este tema. Álvaro Manzano, que fue nuestro invitado ayer, dice: la teoría del conflicto central y la estructura aristotélica tiene hegemonía en el cine desde hace muy poco. No estoy de acuerdo en que es común a varias culturas. Al contrario, es una forma de contar historias impuesta como la forma correcta, que corresponde a una forma de ver si el mundo desde el norte, léase Estados Unidos y Europa. Dice, y luego Pablo Bustamante también al respecto dice: concebir que el monomito es inamovible es negar toda una escuela de tradición narrativa diversa. Dice, las críticas a ese esquema no es del momento actual, solamente que seguimos encerrados en la creencia
que el mismo es inamovible y universal. Esa es una respuesta más a mí que a ustedes. Bueno, dinos, José Manuel, y luego tenemos que ir cerrando, así que vamos a Vale, tratar de responder rápidamente. algunas. Con respecto al tema de de la inmediatez, del desafío que puede generar la inmediatez, ¿no? Porque ahora se quiere hacer todo cada vez más rápido, más corto y hacer más, ¿no es cierto? Es mejor hacer cantidad que calidad, pareciera, en algunos momentos, ¿no? Yo creo que eso es un desafío, incluso no para nuestra generación, tal vez somos la generación de profesionales más jóvenes en el ámbito, pero ojo con los que vienen, porque yo con gente con 3 años menor que yo, tenemos ya brechas generacionales. Hay cosas que yo ya no entiendo de las redes, etcétera. Es impresionante, o sea, tengo más cercanía con mi papá que con mi hermano, por ejemplo, que es unos años menos que yo en algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese desafío se lo va a resolver con generaciones que vayan creciendo en este mundo de la inmediatez y con su creatividad, ¿no? Al final de todo, cada limitación es un desafío a la creatividad y eso lo único que puede traer son cosas nuevas e interesantes. Gracias. Camila, querías decirnos algo más. Tal vez con respecto de esto de si no estamos perdiendo algo cuando tenemos una pantalla más pequeña y todo eso, ¿no? O si estamos grabando con menos resolución. Es también como dice Isa, de que hay como un cierto encanto en el error. Y yo, por ejemplo, en lo personal lo noto muy evidente en la animación, que no está hecha como de Pixar, digamos, que sientes de alguna manera la huella o el aliento de vida, podría decirse de alguna manera, de los animadores. Cuando ves ciertos parpadeos en el movimiento, hay como un encanto en todo el error, en esas huellas, podría decirse. Entonces, me parece de que, e incluso habiendo películas como The Lynch, que hay una en la que utiliza video digital, ¿no? Y utiliza el ruido a su favor. Creo que más bien tenemos que abrazar el ruido y añadirlo y tiene que ir a nuestro favor. No, por ejemplo, en mi caso del cine casero, hay que tratar, estoy hablando como en tercera persona de mí misma, hay que tratar como que de abrazar esa precariedad, ¿no? Y aprovecharla y gozarla en el trabajo que vas a presentar. Eso creo yo. Hay una pregunta más que quería hacerles yo, pero creo que está respondida. Se está teorizando sobre la autoría, sobre la cinematografía en la generación que les corresponde a ustedes. Está un poco respondida, digo, la pregunta porque aquí está con nosotros José Manuel, que está teorizando. Él se siente un poco old fashion, pero creo que también está pendiente de lo que está sucediendo después de él. Y me queda clarísimo que Camila, que es la más experimental entre nuestros invitados hoy, es definitivamente consciente de lo que está creando y de lo que está construyendo como una forma expresiva audiovisual, ¿no? Voy a empezar a leer, pues se nos va el tiempo, voy a leer algunos comentarios. Si quieren responder a alguno de los comentarios, háganlo inmediatamente. Okay. Estaba por aquí. Mónica Chacón contestaba hace rato que Bolivia es un país diverso y así de diverso es nuestro cine y no solo marcado por lo regional, sino también por los diferentes géneros. Rebeca Tartakovsky dice, no, al cine no le hace falta mostrar nuestra historia y cultura, creo que le hace falta crear una identidad propia, deshecha de sus prejuicios y lugares comunes aburridos de siempre que deja de proponer algo potencial. Dice John Paul, pregunta dónde puede estudiar, dónde recomiendan estudiar cine en Bolivia, en La Paz.
Vale la pena estudiar cine, tomando en cuenta que hay gente que no lo ha hecho y son grandes realizadores como Tarantino. Después, aquí dice, para Iber, ¿cómo sobrellevar filmar cine independiente y autogestivo en medio de una pandémica elección boliviana? Bueno, Hablanos un ¿respondo poquito ahora o de lo sigues que son leyendo los los mismos? Ah, ya. clústeres, Iber, antes de que nos vayamos. ¿Qué es el clúster Bueno, audiovisual? el clúster audiovisual es un colectivo de realizadores, tanto gente que ha estudiado como gente que no ha estudiado, pero que les encanta el audiovisual y les encanta el cine, ¿no? Está conformado por una red internacional, latinoamericana, bueno, con muchas ganas de expandirse igual a otros continentes, que en esta versión se va a hacer prácticamente posible. Y nosotros trabajamos directamente con lo autogestivo, ¿no? Así, hacemos cine cooperativo, donde unimos fuerzas y unimos conocimientos y unimos talentos para poder generar producto, para poder generar obra. Entonces, en Bolivia, de alguna manera funciona casi de manera natural, por el hecho de que, bueno, en este lado del país, de alguna manera ya sabemos qué es el AINI, ¿no? Este intercambio, y de la misma manera funciona entre los miembros del Clúster de la Paz, ¿no? Por otro lado, es muy complicado en estos tiempos, más que todo, conseguir fondos para poder producir audiovisual. Entonces, tenemos que buscar las alternativas, ¿no? Una de las fuerzas más importantes es la gestión, la capacidad de contactos que pueda generar el mismo colectivo, ¿no? Y este clúster es básicamente eso. El clúster te ayuda a conocer gente, a articular gente, no solamente en el audiovisual, sino en varias ramas que de alguna manera aportan a la generación de producto, a la generación de obra. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, gracias, querido. Dice Rodri Velázquez Quipes, dice, hola a todos, buenas noches. Personalmente pienso que existe cierta preferencia por parte del público en Bolivia hacia lo tradicional. Si bien se producen cortos experimentales ajenos a lo convencional, pienso que estos no suelen recibir apoyo necesario para surgir o para generar un cambio dentro de todo el contexto artístico en Bolivia. Sería un placer escuchar su opinión. Gracias, dice. ¿Alguien quiere contestarle? Dice Richard Sánchez, dice, no creo Rápido y Furioso que le guste, lo que pasa es que cumple con el esquema. La industria de Estados Unidos desde 1923, que domina el mercado global, es un tema de condicionamiento social, es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que se ha construido el público y la preferencia del público de cierta manera. A Álvaro Manzano lo hemos leído ahorita y a Pablo también. Y aquí acabamos. Dice Rodri Velázquez Quipes, dice, supongo que es triste entender que lo experimental siempre tendrá las de perder contra lo comercial. Yo tengo una respuesta a eso, sí. Digamos, una obra experimental puede tener las de perder frente a una obra comercial, pero a lo largo del tiempo, si nosotros entendemos que un primer plano te acerca a las emociones de un personaje, es gracias al cine experimental, ¿no? El cine experimental es necesario porque va generando el lenguaje que luego es cooptado tal vez por el cine comercial para poder narrar, ¿no? Como toda la contracultura muchas veces termina siendo cooptada por el modelo dominante en cuestión, como el rock, por ejemplo, que era muy subversivo al principio y que luego se volvió parte de todos nuestros estantes y que ya no molesta a nadie, digamos, ¿no? Pero es un proceso que es necesario. Sin el cine experimental no sabríamos, por ejemplo, que
un corte específico genera un tipo de sensaciones, que un determinado ritmo puede hacer que el público se sienta intranquilo o se sienta relajado. Entonces, digamos, yo sí soy alguien que defiende mucho el cine comercial como una solución al problema del empleo en el cine boliviano, pero siempre voy a reconocer la importancia, ¿no?, del cine experimental y también del cine folclórico y de toda la diversidad posible, ¿no? Eso quiero que quede claro igual, ¿no? Bien, chicos, muchísimas gracias. Yo voy a cerrar diciendo que sí queríamos hablar en esta charla sobre qué es lo que viene. Sí, ahorita te cedo la palabra. Que no es precisamente sobre lo experimental que queríamos hablar, sino sobre el experimentar. Creo que es distinto experimentar en una nueva narrativa, en nuevas historias, nuevos modos de producción, ¿no? Y nuevas plataformas de exhibición, ¿no? Vamos a experimentar un nuevo cine, y no estoy hablando de lo experimental como algo radicalmente incomprensible, digamos, ¿no? Así que creo que están muy respondidas esas preguntas o esas cuestiones. Creo que viene una generación muy lúcida. Yo encuentro en estas 2 horas de charla que hemos tenido tremenda lucidez y decisión, convicción de lo que se quiere hacer. No sé si representan a toda su generación. Son una generación muy diversa, como ustedes han reforzado mucho. Creo que cada quien viene con lo suyo, ¿no? Voy a cederte la palabra a Cami y después a Rodrigo Rada, si nos quiere decir algo más. Bueno, que veía que no hay tanta difusión de un cine más arriesgado boliviano, entonces he hecho el ejercicio de anotar entre lo que he visto, lo que consideraba arriesgado, y puede ser arriesgado en diferentes sentidos. Hay películas que son narrativas, otras que no, y o sea, hay una diversidad, no es solo un estilo. Entonces hice un PDF donde estoy adjuntando los links a estas películas, y con la excepción de unas 2 o 3, todas están disponibles en línea gratuitamente. Entonces, quería difundir y apoyar a más realizadores, porque muchas veces decimos, no, pero eso ¿dónde circula? Pero de alguna manera está ahí, y es porque también no todos son tan internautas, ni no todos tienen las conexiones para llegar a eso. Entonces, tal vez la galería puede compartir ese PDF y yo se los voy a pasar a los que quieran también. Muchísimas gracias, Cami. Rada, ¿nos quieres decir algo? Y hay una cosa que me preocupa, la vida me preocupa. Roberto, hemos hablado harto de esto. Hay un eco extraño, ¿no? Pero bueno, voy a seguir. Empezamos a escribir libros de arte contemporáneo hace como 15 años. Escribió sobre videoarte, sobre performance, con una necesidad de hacer una articulación, de construir un circuito, y bueno, para darle algún tipo de sentido y de razón a este circuito. Pero una de las cosas que nos pasaron y que fue súper complicada es que, por ejemplo, en el libro de performance, y voy a dar un ejemplo conciso, veíamos el trabajo de Iván Cáceres y no sabíamos cómo articularlo dentro de la idea de performance que teníamos en ese momento. Y Iván Cáceres es un fenómeno muy extraño, es un artista intermedio, muy prolífico, muy genial, pero muy ajeno a toda la producción normal. Entonces no había dónde incluirlo en el libro de performance. Yo creo que parte del problema es que no habían teorías que pudieran explicar o traducir lo que estaba haciendo Iván Cáceres. Entonces, lo único que en el arte visual se hace es construir una historia, pero una historia narrativa de, bueno, en los 60 pasó esto, en los 70 pasó esto otro, y bueno, se les da cierta localización histórica, y eso como los articula dentro de un circuito más grande a los artistas visuales. Pero
Ahora, en los últimos 5 años, con Raquel y Kiosco, hemos empezado a hacer otra cosa. No me estoy cortando, pero bueno, voy a terminar. Hemos empezado a hacer otra cosa y es a construir discursos sobre los cuales se está tratando de generar lecturas de los artistas. Entonces, claro, se empieza a hablar sobre mestizaje, sobre queer, sobre arte político, que hay muchísimo en Bolivia y es muy bueno, a mi manera de ver. Y entonces eso nos está dando la posibilidad de aproximarnos de distintas maneras a los artistas visuales. Estoy seguro que si extendemos un poco más la lectura se puede aplicar a toda la estela de la creatividad y arte boliviano. Y bueno, nuestro reto a nosotros como Kiosco es seguir tratando de generar lecturas de las obras, lecturas alternativas que puedan ayudarnos a aproximarnos a tal vez a artistas que no se entienden o que no se entienden ahora porque no hay una manera de aproximarse a ellos. Bueno, eso era lo que quería decir, Robert. Lo digo porque en realidad una de las cosas que más me preocupan del arte en general en Bolivia es de que mucha de la cultura y de la creatividad del arte boliviano pasan desapercibidos porque no se entiende, y si no se entiende es porque no hay una manera clara de aproximarse a ellos. Y no me refiero al público en general, sino me refiero a todos. Si no lo entiende nadie, entonces pasa desapercibido. Pero eso es un problema muy serio y no es necesariamente un error del artista, es un error del circuito entero. Bueno, eso era lo único que quería decir. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a todos. Gracias. Si no hay más, pues les agradezco muchísimo. Ha sido una bellísima charla. Me encanta. Además, la fuerza femenina de este grupo. Y esa cabezota que las lleva por delante, y a los 5, incluidos los 2 chicos, que están haciendo cosas muy importantes para mover esta generación. Creo que tenemos un futuro muy diverso, brillante, que va a desafiar al público. Y definitivamente pues no hay que tenerle miedo a eso, hay que educar al público y hay que enseñarle a ver más de lo que están habituados de ver. Así que les agradezco por esta esperanza que nos dan a los bolivianos como consumidores de nuestra cultura y de un arte maravilloso como es el cine. Gracias Rodrigo Rada, gracias Kiosco por este espacio, por esta semana. Y eso es todo. Gracias a ti, gracias Rada, gracias. Gracias Robert, gracias a todos, gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias Rodrigo, gracias Roberto. Chao chicas. Beso, Chicas, un gracias. Chao. Chao Chivito. abrazo. Chao hermano, que te vaya bien, hablamos.